Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. Estamos en Televisión de Ferrol, canal 31. Las noches de los viernes, las tardes de los sábados les acompañamos. Tratamos un poquito de que aprendan algún tema jurídico que tenga que ver con el funcionamiento de la administración, de las instituciones, y dentro de ese afán de enseñarles un poquito cómo funcionan pues las distintas instituciones que pululan pues por nuestra vida, pues hoy nos vamos a centrar en una institución social, en una institución sin ánimo de lucro, y de paso vemos un poquito cómo son este tipo de asociaciones que, ya digo, no tienen ni fin de lucro y tampoco pertenecen a la administración pública, por lo tanto no son, digamos, las habituales. Lo que más existe en nuestro país, desgraciadamente, y lo digo, vamos, en forma más estricta de la palabra, es administración pública, digo yo, pues porque tiene un coste para los ciudadanos. Hay también empresas, y lo que menos hay es esa sociedad civil que desde luego pues hace un poco que seamos mejores, ¿no? Que ayuda a los demás. Y dentro de esa parcela de instituciones que ayudan a los demás, que no tienen ningún fin de lucro, que tampoco dependen de la administración pública, está la asociación de la que vamos a hablar hoy, y ya digo, pues de paso hablaremos de cómo funcionan este tipo de entidades que solo los mueve pues el fin de ayudar a los demás, cómo se estructura, porque tienen obviamente peculiaridades a lo que es pues un ayuntamiento, una diputación, por supuesto un ministerio, una consejería, pero también peculiares respecto a lo que es las empresas puras y duras, es decir, aquellas que pues buscan lucro, vamos, que es la definición de empresa de toda la vida. Y para eso nos acompaña una persona que ya la tuvimos en otra ocasión, lo que pasa es que para hablar de un tema completamente distinto, y ahora que pasamos a saludar, Beatriz Dorrio, muy buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, Beatriz, en la otra ocasión habíamos hablado un poquito de cómo eran las pruebas periciales, ¿no? De los juzgados. Beatriz pues sigue colaborando con los juzgados en... Sigo siendo perito forense. Exactamente, sigue siendo perito forense, teniendo su estudio de psicología, que vamos a recordar incluso el lugar, aunque hoy no vamos a hablar de eso, pero... Sí, seguimos estando en la calle Galiano. Hemos incorporado a trabajadoras sociales, ahora son los informes más amplios, psicosociales. Y bueno, ya yo os contaré en otra ocasión sobre el tema. En otro programa hablaremos de eso, que bueno, pues muy interesante. Pero bueno, de alguna forma está ligado lo que hoy vamos a hablar, porque bueno, pues trabajáis mucho con asistentes sociales, con personas que bueno, pues tratan de hacer la vida mejor a los demás, y de eso va pues la institución a la que dedicamos el programa de hoy, que no es otra que la institución Concepción Arenal que presides, Beatriz. Sí. Eso, a ver, no tiene mucho que ver con tu trabajo diario, pero de alguna forma sí tratas a veces con personas, pues con incluso con las mismas personas, ¿no? Sí, no son clientes míos, pero la problemática, el perfil sí que sería de los clientes habituales con los que trabajamos, ¿no? Te voy a contar la historia. Sí, la historia de Concepción Arenal, pero antes, de todas formas, antes de hablar de esta institución, que es de las que tiene raigambre en Ferrol, porque en Ferrol yo no sé cuántas asociaciones habrá, pero desde luego más de 100 y más de 200. Pero bueno, a ver, las cosas como son, esto os va incluso, si nos permite la frivolidad, casi como los vinos, ¿no? Los hay muy recientes, cosecheros, y los hay, digamos, pues en fin, de gran tradición, ¿no? Sí. Y Concepción Arenal claramente se apunta al segundo grupo, desde luego no se inscribió en el registro de asociaciones el año pasado, no. Para nada, tiene mucha historia, una labor pues muy clara detrás, no digo que otros no la tengan, pero vamos, que en fin, que su labor de ayuda parece que queda fuera de toda duda. Y bueno, un poco antes de entrar en lo que es Concepción Arenal, Beatriz, ¿en qué se diferencia instituciones como la vuestra, con la forma jurídica que tiene, que es una asociación obviamente sin ánimo de lucro, de la típica empresa, de un ayuntamiento? ¿Cuál sería un poquito las diferencias fundamentales? A ver, nosotros también tenemos CIF, igual que las empresas. La diferencia es que nosotros... la entrada que hay de dinero y la salida que hay de dinero tiene que ser a final de año la misma. Si nos dan 5 pesetas, euros, tenemos que gastar 5 euros. No existe en ningún momento ánimo de generar beneficios con nuestras conductas, con nuestras acciones. Entonces, yo creo que la diferencia clave, porque realmente, igual que una sociedad limitada o algo así, tienen unas escrituras, nosotros tenemos unos estatutos, tienen un ámbito de acción, tienen un ámbito de conducta, tienen un objetivo de la asociación, y exactamente igual que las otras. La diferencia yo creo que radica en el sin lucro
de los que participamos en ellas. Sí que es verdad que hay muchas asociaciones que tienen un gran número de socios. Nosotros somos una asociación en la que nuestra junta directiva son los socios, pero bueno, ya os explicaré un poco por qué somos tan limitados en número de socios, ¿no? Parece que tienden de más a ser tipo fundación que asociación, pero yo creo que es por la tradición que viene de atrás. Que aclaremos, no es una fundación, pero digamos que se parece. Sí, por la forma de nuestra junta y de nuestra entidad es parecida. Realmente, a lo mejor, si de aquella, cuando se constituyó en 1906, existiesen las fundaciones, a lo mejor sería una fundación en vez de una asociación. Pero en principio la diferencia radica a nivel económico, que tiene que ser 5 entran, 5 salen. Sí que es verdad que aunque nosotros nos financiamos con bienes de entidades privadas, también solicitamos a entidades públicas ayudas económicas. Pero sí que queremos que quede bien claro que nosotros, cuando solicitamos una ayuda, nosotros, cualquier entidad ONG sin ánimo de lucro, cuando se solicita una ayuda, normalmente hay un índice de cofinanciación. Es decir, si nosotros pedimos una ayuda para una cuantía, no nos dan el 100% de la cuantía, nos dan un porcentaje de la cuantía y se emite la factura antes. Es decir, nosotros le enseñamos la factura a las entidades públicas y decimos, hemos gastado 100 euros en una lavadora. Se justifica incluso con anterioridad. Claro, muchas veces no puedes hacer cosas porque no tienes dinero para comprar y después justificar y que te den el dinero. Entonces, realmente lo que nosotros hacemos es, primero hacemos la obra, hacemos el gasto de dinero, presentamos la factura para que ellos, las entidades públicas, nos concedan o no las ayudas. La ayuda correspondiente. Bueno, antes de entrar un poquito cómo es la estructura de esta asociación Arenal, es verdad eso que decía, yo ya no sé si era Julián María Ortega, ya sé, yo creo que era el primero, pues la verdad es que como Julián cogió tanto Ortega e Italia, había tanta íntima conexión entre ellos, pero bueno, uno de los dos decía que las mejores cosas de nuestra vida las hacemos por razones líricas. ¿Eso es cierto, Beatriz? Yo creo que sí. Muchas veces, yo en mí misma lo veo, que dedicamos mucho más tiempo normalmente a la entidad, en la que no ganamos nada, realmente es más gasto económico, gasto de tiempo, gasto de fuerzas físicas, pero le dedicamos mucha más motivación, mucha más alegría, sacas fuerzas a veces de donde no las tienes para un poco mantener la entidad viva ahí. Cosa que a veces en el trabajo dices, bueno, mañana, que aún no es juicio, el juicio es el sábado que viene, el viernes que viene, mañana ya lo haré. La motivación es más pobre. Y bueno, y claro, estamos un poquito haciendo la comparativa con las empresas con ánimo de lucro. Digamos que, bueno, ahora vamos a entrar en ella, pero casi es a la inversa, es decir, una empresa, o muchas empresas, cuando hay crisis van peor. Vosotras no es que vayáis mejor, pero tenéis más trabajo con la crisis, o sea, es el fenómeno inverso. Muchísimo más trabajo y evidentemente tenemos que movernos más y trabajar más para poder mantener a nuestras usuarias. Pero sí es verdad que con la crisis, y bueno, a lo largo de la historia del patronato se ha visto, nosotros ahora mismo el patronato está a rebosar, ya no tenemos más sitio, no entra ni un alfiler. Es verdad que hay temporadas en que económicamente las cosas están mejor, las personas tienen más ayudas, tienen más formas de salir adelante, y entonces nosotros cubrimos esas áreas sociales que no están. Y bueno, la casa pues a lo mejor tiene una habitación libre. Ahora mismo mismo no sabemos qué hacer. Bien, Beatriz, vamos un poquito, si te parece, a entrar a los orígenes de Concepción Arenal, de la propia institución. Sí, yo creo que para hablar del patronato tenemos que hablar de la propia Concepción Arenal. Concepción Arenal, que reivindicamos nuestros buenos seguidores, recordarán cómo la reivindicamos la semana pasada, que tuvimos a la decana de Colegio de Abogados de Ferrol, y que es también la decana de todos los abogados de Galicia. Reivindicamos su figura, incluso pues le apretamos, bueno, en fin, entre comillas, para que se haga más desde el colegio o desde las instituciones a las que tiene oportunidad de conectar, de esta gran figura como ha sido Concepción Arenal. Vamos, yo creo que ha sido pobre digamos, reconocimiento que ha tenido esta gran figura. Pero bueno, si te parece, hablamos un poquito entonces de Concepción Arenal. Voy a dar unas pinceladas desde nuestro punto de vista, desde el patronato, claro, para después meternos en el patronato, porque realmente el patronato surge
por imitar y hacer el seguimiento de Concepción Arenal, ¿no? Entonces, más o menos, Concepción Arenal nace en el 1820, como todo el mundo lo sabemos, y muere en el 1993, vive 73 años, 1873, sí. 13 años después de la muerte es cuando nosotros nos constituimos. Entonces, ¿qué pasa? Concepción Arenal es una mujer liberal, de padres liberales, de ideas liberales, pero en su infancia está muy marcado, y estas cosas las digo porque realmente se basan en nuestro origen, ¿no? Está muy marcado, y ella misma lo dice en las obras, que en su casa de Santander tenían una gran biblioteca donde ella pudo, pues, leer a todos los liberales de la época y formarse, autoformarse. Esa base de biblioteca para el Patronato Concepción Arenal fue muy importante. Entonces, uno de los objetivos básicos a la hora de crear una institución era que tuviésemos una biblioteca con las obras de Concepción Arenal y con más obras, ¿no? Más adelante Concepción Arenal pues viene a Ferrol, vive aquí y hace una serie de amistades. Juana de Vega. Es muy importante esa época de Juana de Vega y Concepción Arenal porque, bueno, se reunían en la casa de Juana de Vega, se reunían un grupo de mujeres y releyendo obras y leyendo interpretaciones del Código Penal y bueno, cosas que realmente formaban a las mujeres, enseñaban a leer y a escribir a otras mujeres que no tenían, pues eran analfabetas. Lo que crearon fue un grupo de mujeres en las que, bueno, la Asociación de Magdalenas, en las que se iban a dedicar a visitar a pobres y a reclusas, perdón. Entonces, bueno, es muy importante porque cuando Concepción Arenal escribe las cartas con la interpretación del Código Penal para que a las mujeres entendiesen cuando las metían en la cárcel, por qué las habían metido y cuáles eran los actos delictivos, pues mientras que Juana de Vega leía las cartas, Concepción Arenal se dedicaba a pasear y a observar cuáles eran las conductas de estas mujeres. Parece una tontería, pero es muy importante porque yo lo veo hoy en día, que hay muchas mujeres que tenemos en la casa, si no la mayoría, que tienen algún asuntillo con la justicia, desde multas de tráfico hasta otros menesteres. Cuando tú hablas con ellas, la importancia que le han dado a ese, entre comillas, delito es mínimo. Es decir, lo que hacían hace más de 100 años, hoy en día está vigente. Es decir, se cometen delitos, no se conoce el Código Penal y hay un montón de cosas. Es decir, yo soy madre, tengo una hija y ¿por qué eso tengo que dar a mi padre? Si una sentencia judicial me dice que deseo a mi padre, al padre. Claro, no entienden la repercusión de ese delito. Entonces tienes que hablar con ellas y explicarle un poco. De ahí vamos a echarle un cabo al Colegio de Abogadas de Ferrol y a la decana. Una de las pautas que nosotros tenemos en el patronato es que cuando alguien viene nuevo pase por el Colegio de Abogados, donde Amelia, que es de nuestra junta directiva, y junto a sus compañeros del Colegio de Abogados, hablan con las chicas, ven un poco su historial jurídico, explican lo que está bien, lo que está mal, intentamos subsanar qué es lo que se pueda subsanar. Entonces, muy interesante que a lo mejor, pues no se comentó cuando estaba la decana, pero sí que es verdad que ahí sí que seguimos un poco la estela de Concepción Arenal, ¿no? Entonces, bueno, nuestras chicas hacemos uso, aunque todos los de la Junta de asociación somos profesionales en una u otra materia, hacemos uso de los externos, porque realmente creemos que, y ahora sigo con Concepción Arenal, creemos que es muy importante que nosotros le digamos a dónde tienen que ir, pero nosotros desde casa es difícil a tu propia familia, porque al final los haces como de la familia, explicarle las cosas. Entonces, por lo que es claramente interdisciplinar. Sí, la Junta realmente es muy rica en los miembros que la tiene. Ya para así un poco acabar, Concepción Arenal tiene un libro que tendría que ser el libro de bolsillo nuestro, de verdad, del patronato, y es un libro en el que se han basado nuestras pioneras, las que crearon el patronato, y es El visitador de los pobres. Yo lo recomiendo, es una obra actual, es una obra viva, es una obra que realmente dices, pues es verdad, tiene razón. Habla de la importancia más o menos divide el libro en qué es el dolor, qué es el pobre y quiénes somos nosotros. Nos echa una racha, porque dice que, claro, nosotros no somos
los ricachones, los listos, los salvadores de nadie. Nosotros somos personas normales y corrientes que si queremos realmente ayudar al pobre que sufre, el pobre no es pobre económicamente, el pobre muchas veces es pobre cultural, muchas veces es pobre en recursos, muchas veces es pobre en el ámbito en que se rodea porque no ha tenido la suerte de que lo hayan formado. Entonces dice que el visitador del pobre tiene que ser un padre, no, ni siquiera un amigo. Si no llega a ser un padre, pues tan siquiera que sea un amigo, pero tiene que ser un padre a la hora de tratar a la gente que sufre, porque el pobre no es más que una persona que sufre y lo que hay que intentar es paliar ese dolor, porque claro, dice Concepción Arenal, una persona que sufre genera conductas delictivas. Si tú le ayudas a paliar el sufrimiento, pues evidentemente puedes reducir las conductas delictivas. Es un libro, y lo recomiendo, es maravilloso. El visitador del pobre es actual. Bueno, de hecho, la Concepción Arenal se considera como la auténtica pionera en el hecho penitenciario. Es pionera. Que de alguna forma lo crea. Sí. Pero Concepción, bueno, si siguen leyendo el libro, es pionera en la enfermería moderna. Porque, bueno, nosotros, el visitador del pobre, crean la Asociación de las Magdalenas, que son voluntarias que van a visitar a reclusas y a pobres, y les explica cómo cuando se va a visitar a un recluso y a un pobre hay que hablar de nutrición, hay que hablarle de organización, hay que hablarle de sanidad, realmente es impresionante el libro. Y con eso, que es el final de todo, con eso 13 años después de la muerte de Concepción Arenal, pues un grupo de mujeres en Ferrol, un grupo amplio de mujeres en Ferrol, deciden crear el Patronato Concepción Arenal. De más de 100 años. Es decir, no solamente en honor a Concepción Arenal, sino un poco siguiendo las pautas que indica Concepción Arenal en El visitador de los pobres. Entonces, ya empieza el debate, ya dejamos a Concepción Arenal al lado y ya empezamos ya surgimos nosotros. Te voy a enseñar una fotocopia porque el auténtico es muy finito. Este es nuestro reglamento, como ves ahí abajo. Es de 1906. No está escrito a mano. Tengo otros reglamentos en el patronato. Una imprenta que ya no existe. Una imprenta que ya no existe, claro. de Diario Ferrolano, no sé si se ven bien esa cama. En la calle Real 92. Sí. Entonces, realmente el reglamento, que yo creo que somos una de las pocas entidades que conservamos así documentación de la época y guardamos poca, porque claro, nosotros nacemos en 1906, hay un grupo de mujeres pioneras y entonces deciden que se tienen que juntar y que para empezar a funcionar en serio tienen que conseguir dinero. Porque lo que quieren hacer es, tengo que leerlo, pero son tantos años que no me acuerdo. Lo que hacen es hacer un análisis de la realidad de Ferrol y qué necesidad puntual en ese momento. Y ellos consideran que en ese momento lo que se necesita es crear una escuela asilo educativa e instructiva de niños pobres y desvalidos. Entonces ese es el objetivo del reglamento. Entonces, bueno, pues empiezan a buscar liquidez. Tenemos un montón de cartas, como llaman ellos, a los indianos de Brasil. Porque claro, cuando la gente se va para Brasil a vivir, trabajan, tienen mucho dinero, entonces vamos a pedirles dinero. Y tenemos los recibos de los bancos de los ingresos de dinero. O sea que respondieron. Sí, la verdad es que lees la documentación antigua y ves aquellos papeles que abres con cuidado y ves, hay ingresos de 5.000 pesetas. Es decir, hablan de reales después de pesetas, pero hay ingresos de mucho dinero. Es más, siguiendo la obra, después entre 1906 y 1919, claro, cuando se juntan muchas mujeres ya sabes lo que pasa. Hay crisis. Entonces, hay una gran crisis en este grupo de mujeres. No había ni un solo hombre. No, pero yo os voy a leer el artículo 8, es que me gusta mucho el artículo 8. Como los clubes británicos, pero al revés. No, mira que de aquella, estamos hablando de 1906, está escrito, quiero decir, está publicado en una imprenta. En el artículo 8, nuestras fundadoras dicen, los caballeros, así como los menores de 20 años que formen parte de esta asociación, tendrán el carácter de socios protectores,
sin derecho a asistir a las juntas generales que se celebren, si para ello no son invitados y por consiguiente sin voz ni voto en ellas. Más adelante, en alguno de los escritos dicen no tienen derecho a nada, pero que pueden pagar la cuota. Pueden pagar. Y si quieren dar más dinero, pueden darlo. Podrían ser socios capitalistas. Pero claro, piensa que en 1906, cuando la mujer no puede votar, cuando la mujer no tiene ni voz ni vota, dice un artículo que los hombres pueden ser socios colaboradores, como quien dice, socios protectores, que den dinero. Bomba, ¿no? Debió de ser la bomba. Sí que es verdad que entre 1906 y 1919 el grupo de mujeres, que era amplísimo, se separó. No. La que funda esto, la Landrove, se llamaba Mónica Landrove, Manuela Landrove o algo así, cuando lo funda, lo que hace es, ella sigue con el Patronato Concepción Arenal, y el otro grupo, que también quiere tener el nombre Patronato Concepción Arenal, al final, pero bueno, en alguna parte del reglamento dice que cuando se cree esta escuela asilo, pues llamarán a un grupo de religiosas en tal caso para que lo lleven, ¿no? Entonces, las que se separan se van a la calle Tierra y fundan Cristo Rey. Llaman a las hijas de Cristo Rey y se funda Cristo Rey. Entonces, si sabéis un poco los orígenes de Cristo Rey, sabéis que antes de ser colegio, pues recibían a niños huérfanos para educarlos. En el edificio de justamente. Esa época. Pues de ahí sale el otro grupo, se hacen dos grupos. Pero eran más potentes que nosotras, porque ellas mantienen el nombre y nosotros después, es muy bonito a nivel jurídico, porque bueno, sale incluso el bufete Ruiz de Velasco ayudándonos a las peleas jurídicas con el nombre, aún existe, y bueno, al final deciden en 1921 que no vamos a pelearnos más por el nombre, nos cambiamos y nos ponemos Amelia Facúndez, porque bueno, fue el primer donativo que hubo. La mujer del primer hombre que nos dio un donativo inmenso, es un donativo 25.000 pesetas con el que se compra la primer edificio en la calle Canalejas. La historia creíamos siempre que nos lo había cedido una de las primeras pioneras. Sí, nos cede una parte, pero el resto hay que comprarlo, hay que comprarle a los hermanos y demás. Sí. Y entonces con 25.000 pesetas se compra en la calle Canalejas, que ahora se llama calle Magdalena, se compra un edificio para crear todo esto. Bueno, siguen las peleas porque dentro del edificio quieren crear una biblioteca en honor a Concepción Arenal y con todos los estatutos, con todos los libros y todo eso. Pero bueno, también siguen peleas y que ni siquiera la biblioteca se puede llamar Concepción Arenal. Sí, además se mete el gobernador militar por el medio, se mete el alcalde de Ferrol por el medio. Estamos hablando en los años 20. Pero qué raro me parece, bueno, no lo digo con ironía, claro, que en Ferrol hubiese una pelea entre sociedad. Pues una pelea, y los escritos, porque son escritos al gobernador civil, al gobernador militar, y nos hace mucha gracia porque, claro, entre que se hace el escrito y se envía y devuelven el escrito, pero pasa tanto tiempo, dices tú, allí iban andando hasta Coruña, hasta Madrid, porque realmente se tardaba tiempo. No era lo de ahora, claro. Pero bueno, en 1922 se acaban todos los pleitos, el nombre que mantenemos es Patronato Femenino Amelia Facúndez Parroquial Catequético. Sí. Era ni rastro de lo que fue. Entonces, cambian un poco también los objetos de trabajo y además de la escuela para niños, meten la escuela para adultos. Hacen una especie de bolsa de trabajo para las mujeres. Hacen un comedor gratuito, hacen asistencia domiciliaria a las familias pobres para llevarles comida, alimentación, ropa, vestuario y demás, y generan el refugio de niños. Más o menos desde el 22 hasta el 30 y pico siguen haciendo la misma labor. Es muy bonito porque en el 23, en el 29, en el 31 y en el 32 y en el 42, bueno, es un montón de años, van cambiando las leyes a nivel nacional. Y entonces, claro, los estatutos tienen que ir cambiando para adecuarse a las leyes que se van cambiando. Van cambiando de unas sociedades a otra, de un tipo político a otro, y entonces la República, la Guerra Civil, van cambiando, Franco, claro. Entonces ves como ellos se llaman reglamento, ahora mismo se llaman estatutos, se van adecuando a las normas.
y ves los adjuntos, ves las juntas directivas, cómo la gente va diciendo, bueno, es que ahora Sí. tenemos que poner esto en el artículo Pero y el esto. objeto poco varía, ¿no? El objeto varía en los años 60, 71, cuando se vende la calle Madalena, porque claro, se decide, en el año 1971 se decide que es muy pequeñita la calle de Madalena, es grande, pero se hace pequeña, que realmente el sistema educativo ha cambiado y se hace un estudio de las necesidades de Ferrol del momento y lo que se hace es, bueno, y además que aquí ya actúa Rosendo, el párroco que antiguamente estaba en el Carmen. Bueno, volvemos a recuperar el nombre, se vuelve otra vez a solicitar el nombre de Patronato Concepción Arenal, nos lo dan y entonces ya tenemos el nombre de Patronato Concepción Arenal y ya con el nombre cambiamos el objeto y ahora el objeto es acoger a las mujeres que económicamente están más desfavorecidas. Porque se ha visto que bueno, que Ferrol a nivel naval está trabajando muy bien, crece mucho, vienen mujeres para trabajar en domicilios, vienen mujeres para coser, pero las pagas que tienen son muy pequeñitas. Claro, hablamos, por cierto, en una época, perdón que me interrumpa, Beatriz, en la que Ferrol está en su apogeo, años Claro, 60. pero el problema es que la gente viene desde muy lejos para trabajar en Ferrol, los sueldos no les llegan para poder vivir en Ferrol y tampoco pueden ir y venir. A sus casas. Y entonces lo que se hace es, se acoge a esas mujeres ahí, porque hay mujeres que tienen hijos, hay viudas que vienen a trabajar aquí, que tienen hijos, y claro, para alimentar a sus hijos necesitan trabajar, y si están trabajando no pueden atender a sus hijos. Entonces se cambia el objeto, y nosotros lo que hacemos es acoger a las mujeres que tienen pequeños trabajos, no tienen trabajos o ya por la edad han dejado de trabajar y están ahí. Es más, no voy a leer nombres, pero hay un registro de las primeras mujeres que estaban, voy a decir solamente nombre, como usuarias. Como usuarias. Manuela, 84 años, jubilada de La Coruña. Antonia, 78 años, jubilada de Feni. Muy bien, de todo como Beatriz, como estamos en la recta final, si te parece, recorramos dónde está ahora mismo la sede del Concepción Arenal y cómo tienen que hacer si quieren aportar económicamente nuestros televidentes. Mira, nosotros estamos en la calle de la iglesia número 19. Ahí, calle Iglesia número 19, por lo tanto. Y si quieren algunos de sus televidentes, porque la labor social, esos antiguos, digamos, los pioneros también, no solamente el derecho penitenciario fue Concepción Arenal, sino que dio lugar un poco a pioneros en Ferrol al menos de los servicios sociales, fueron una especie de servicios sociales. Sí. Esa labor la sigue desempeñando actualmente. Aunque nosotros, nuestra junta directiva, ya digo, somos muy pequeñitos, sí que aceptamos gente voluntaria, sí que es verdad que pasando con una criba, porque claro, ahora mismo son mujeres en exclusión social, no somos casa de violencia de género ni víctimas de maltratos, no, somos exclusión social. Cualquier mujer que no tenga recursos económicos, con independencia de lo que le haya pasado en la vida, nos da igual, pues vive con nosotros. Entonces, claro, la cuestión es que muchas veces necesitamos un poco formar en un montón gente con sensibilidad. Justo. Y entonces la gente no puede ser cualquier persona que llegue allí. Dinos, Beatriz, cómo puede la gente que quiere colaborar físicamente, es decir, que quiere ir de vez en cuando al menos a colaborar, o que quiere pues colaborar económicamente, o ambas cosas, claro. ¿Cómo tendría que hacer, Beatriz? Yo os diría que llamasen a la tele para en el patronato no tener ahí afluencia de llamadas y que nos los remitieseis. Bueno, 981 36 90 76, este es el teléfono de revisión de Ferrol, 981 36 90 76. Las llamadas que hagan, no ahora por cierto, sino entre las 10 y las 2 de la tarde por las mañanas y por las tardes entre las 5 y las 8, 8 y media, pues en ese franja horaria, pues nada, les atienden y ya les pondrán un poco, tomarán nota y bueno, pues les pondrán en contacto con ellos. Sí, muchas veces pedimos más ayuda a profesionales, pescaderías, carnicerías, que dicen, bueno, pues hoy cierro, no voy a abrir el sábado o el domingo y me queda algo de pescado. Es decir, ahí, fíjate, tal como está el país hoy en día y con la crisis que hay, a veces nos es mucho más efectivo. Esas ayudas de, entre comillas, de alimentación de frescos, porque claro, todo el mundo da alimento seco, pero los frescos es muy difícil de conseguir. Y claro, nosotros tenemos ahora mismo muchísimos bebés, muchos niños pequeñitos, y claro, la alimentación del día a día es difícil. Entonces muchas veces esos profesionales que dicen ropa, ¿sabes? Que son cosas que
que realmente necesitas. necesita. ¿Que se necesita dinero? Sí, hombre, evidentemente la luz, el agua y También todo eso, diríamos el un poquito IBI cómo hacer. y esas cosas hay que pagarlas. Pero en principio a veces hay más ayudas de yo soy electricista y te puedo ayudar a arreglar este enchufe Con lo cual, que otra cosa. profesionales o económicas, llamen entonces a la tele y ya un poco los pondremos en contacto con la Fundación Concejal. Bien, pues Beatriz, muchísimas gracias por estar aquí en Televisión de Ferrol y bueno, por esa gran labor que hacéis Mira, todos vosotros. para acabar, esto es una carta de nuestra marquesa de Amboaje, en el año 19, porque claro, pedíamos. La marquesa de Amboaje en el año 19 estaba después del luto de haber muerto el marido, ya hace tiempo que me había muerto, y como había creado la fundación en Ferrol para ayudar a los pobres, nosotros le habíamos pedido, pero como acababan de ayudar a reconstruir la iglesia de San Julián, nos contestan muy afablemente, muy maja, que bueno, que en estos momentos no puede ser, pero para cualquier otra ocasión nos pongamos en contacto con ella. Bueno, aquí tenemos la firma de la marquesa de Amboaje. Muy bien, pues Beatriz Dorrio, ya digo, muchísimas gracias por estar aquí, contarnos lo que hacéis y por supuesto por la gran labor que realizáis cada día. Venga, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien amigos, pues hasta aquí esta sesión, este programa de Hoy la Abogada Responde. Los vemos la próxima semana aquí en Televisión de Ferrol.